Entonces, la clase de hoy vamos a continuar con lo que es circuito, con las leyes de Kirchhoff, pero antes de comenzar, recordarles que esta semana está contemplada la tarea número 2 grupal, en el cual ya mañana por medio del aula les va a llegar el aviso para que tengan un plazo de una semana para poder entregar esa tarea. Ustedes tienen cómo lo hacen, pero recuerden que aunque sea grupal, cada uno de los integrantes tiene que entregar la tarea respectivamente. Y es responsabilidad de cada uno de ustedes, no del grupo, de subirlo a la hora que corresponde. Esta vez vamos a subir la dificultad en el hecho de que si no entregan a la hora que corresponde en el día límite, automáticamente un 0 y no se espera ninguna justificación, ya que tienen una semana. Y ya es problema personal si esperan al último día y algo pasó ese último día. ¿Ya? La primera vez fue más suave en ese aspecto, ya que hubo gente que sí la entregó tarde, un día después, que hay un respaldo que el grupo ya lo tenía anteriormente, pero ahora no. Eso le ayuda a cumplir las metas y los trabajos, sobre todo cuando uno después trabaja, tiene que cumplir ciertas expectativas. Y eso les va a servir después más adelante. También les recuerdo que la próxima semana es el certamen, el 2, que también está contemplado por calendario, y lo que va a entrar es simplemente lo que veamos hasta mañana, legalmente hasta hoy día, que vamos a pasar circuitos si alcanzamos a hablar un poco de condensadores, pero lo más probable es que sea mañana con condensadores, pero sobre todo en circuito. Y eso es lo que entraría en la prueba de la próxima semana. Y después, en la subsiguiente semana, es la semana libre, que también les voy a recordar la próxima semana, que es la semana de descanso. Puede ser que por ese motivo ustedes como grupo o como curso de repente están acostumbrados o piensan, dicen, podríamos correr este certamen, pero no está en la necesidad de correrlo porque sería contraproducente. Primero porque justo el certamen está en la última clase antes de las vacaciones. Y la idea de unas vacaciones de una semana de descanso es que descanse. Y justo para retomar una nueva unidad que viene después. Sería contraproducente decirles que la prueba se posterga hasta la semana después de vacaciones porque no van ni a descansar ni a estudiar correctamente. Por lo tanto, no se corre, a menos que haya un terremoto o algo por el estilo, y se mantiene la fecha. Las fechas nunca se han cambiado, están en el calendario, están en la página, ustedes pueden ver todas las fechas están reglamentarias para que por último puedan ver la del tercer certamen y la recuperativa. ¿Ya? Y después nos faltaría la última parte de la unidad, que sería después de vuelta a las vacaciones, y ese mes es la unidad más corta, yo destiné que fuese así, y también es la más rápida de pasar, porque esa semana de ese mes de diciembre yo entiendo que no es el único ramo que tienen y pueden tener más de uno. Entonces van a tener muchas tareas o muchos certámenes en diciembre con respecto a los otros cursos. Por eso la última unidad es menos carga respecto a este curso. Y la parte de la última semana, la primera semana de enero, es solamente recuperativa. Es para cerrar el semestre, si algunas notas faltan, las personas que hayan no entregado una tarea, o un control y certámenes, tareas no, porque son grupales. Pero lo que es control y certámenes es para que puedan recuperar por justificaciones. ¿Ya? Recuerden que todas las clases son grabadas, después ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente en el canal. Pues les recomiendo que vean el contenido de estas últimas 2 semanas, más la anterior, para lo que entra en el certamen. Mañana igual les voy a recordar y mostrar los videos de qué es lo que corresponde, pero deberían ya saberlos más o menos qué es lo que puede entrar. Y vamos entonces a hablar de lo que es las leyes de Kirchhoff, las reglas de Kirchhoff, que es lo que lo último nos faltaba para terminar en sí el circuito con resistencia. Entonces tenemos este concepto que vamos a hablar hoy día, que son unas reglas que son dos, y son reglas tan de sentido común que no hay que memorizárselas, ni son tan complicadas. Kirchhoff. Y son las siguientes. ¿Qué es lo que pasó? Es que cuando se crearon estas reglas de la serie en paralelo y empezaron a crearse por primera vez lo que era la resistencia y los circuitos eléctricos, ya entendíamos cómo se distribuía en cierta medida
la corriente o los voltajes por estas resistencias, estos circuitos. Para eso podríamos considerar acá una resistencia, el circuito. Vamos a hacer uno más simple todavía. Y estaba así, de esta forma. Entonces, una de las personas que quiso profundizar esta idea fue Kirchhoff, creando una serie de reglas que son dos y que se conocen en la literatura como la regla de las mallas o voltaje, la regla de voltaje, y la regla de los nodos, o es referente a lo que es corriente. Pero nosotros ya la habíamos hablado, pero no como tan importante, y ahora lo vamos a recalcar. Primero vamos a pasar por la regla de las mallas, y la regla es bien simple. Yo puedo tener el circuito que sea, tan complejo como yo quiera. Voy a inventar un circuito más o menos complicado. Si se dan cuenta, los componentes que estoy dibujando son exactamente los que conocemos, resistencias y baterías. Pero están en distintas posiciones y hay más de una batería. La regla de las mallas dice que uno puede partir en cualquier punto, puedo partir por acá, y tiene que, sin soltar su dedo imaginario o el lápiz, lo que sea, y llegar al mismo punto, por el camino que sea, tiene que seguir un camino. Entonces puede ser este camino de acá, y formo un cuadrado, por decirlo, un camino, un recorrido, que es lo que llama malla. Eso es una malla. Puede ser otro camino, pero siempre, si parto por este va a ser mi punto, si voy para acá, tengo que volver por el camino contrario de la malla. Eso quiere decir que, ejemplo, este camino verde no puede ser, no está permitido, porque no estoy haciendo un ciclo, un camino cerrado. Puede ser este, y si es una malla. Entonces, eso es lo primero, él designa lo que es una malla. Entonces es un camino cerrado, desde donde yo parto de cualquier punto, puede ser desde acá, y recorro hasta llegar al mismo punto. Él entonces dice que en una malla van a haber elementos, van a haber o baterías, o fuente de diferencia potencial, y resistencias. Y él dice que en ese recorrido de ese punto, si yo partí desde este punto y yo recorro hasta llegar acá, la suma de mi potencial, de mi diferencia de potencial, me tiene que dar 0, porque llega exactamente al mismo valor de energía. Recuerden que en cada uno de estos puntos, imaginariamente los electrones tienen una cierta energía, que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces los electrones viajan por el circuito, pero en cada uno de estos puntos tiene diferente corriente y tiene una diferente energía, un diferente voltaje que le da la batería por donde pasa. Entonces lo que te dice Kirchhoff es que cuando tú escoges un punto y haces un camino completo y llega al mismo punto, hace un camino por acá, lo que te dice es que independiente por donde vayas, cuando vuelve al punto tiene que tener la misma energía. Entonces esa diferencia de energía, que es la diferencia de potencial eléctrico, tiene que dar 0. Entonces, en el camino, vamos a escoger el camino este que estaba acá, en el camino tú te vas a encontrar con elementos que van a sumar o que van a restar esa energía, pero la suma total te tiene que dar 0. ¿Cómo saber si van a sumar o restar? Eso es lo importante. Las baterías tienen un signo más y un signo menos, que también habíamos hablado en clase. Más es la línea más larga y el menos es la línea más corta. Por eso simboliza una línea más, en esas dos líneas paralelas, una más larga que otra. El más y el menos.
cuando nosotros recorremos de menos a más, cuando vamos en esta dirección, nuestra diferencia de potencial es positiva, porque recuerden que la diferencia de potencial se calcula como el final menos el inicial. Entonces el final es mucho mayor que el inicial, por eso es positivo. Al contrario, si vamos de más a menos, cuando recorremos con nuestro dedo, con nuestro camino imaginario, nuestra diferencia va a ser negativa. ¿Qué significa? Que si yo les digo en un circuito que tengo una batería de 9 volts y yo hago mi ley de Kirchhoff, vamos a hacer acá, ahí, y tomo parto de este punto y empiezo a recorrer hacia acá, estoy recorriendo hacia allá, esta batería tiene un valor positivo. Entonces cuando yo escriba, yo tengo que decir, la suma da 0, la suma de todo el camino. Y cuando pase por la batería, agrega 9 volts positivos, porque va de menos a más. Al contrario, si yo hubiera hecho mi camino por este sentido, antihorario, voy de más a menos y me daría negativo. Esas son las baterías. Es lo único que hemos visto hasta ahora. ¿Qué pasa con la resistencia? La resistencia funcionan en cierta medida igual, pero yo tengo que saber hacia dónde va la corriente. La corriente siempre va de más a menos. Y si tenemos la duda, podemos suponer. Después tendremos que calcular la corriente. ¿Se recuerdan que habíamos dicho en un ejemplo que habíamos hecho de que, aunque consideramos que la corriente iba para un lado, después el resultado los podía dar negativo y lo recordaba que iba para el otro sentido? Entonces tenemos esta corriente y las resistencias, recuerden que siempre disminuyen, van de más a menos porque disminuye la energía. Ese es el objetivo de la resistencia. Entonces cuando nosotros recorremos este camino, nosotros a esta resistencia, por ejemplo, resistencia 1, vamos a escribir la regla de Kirchhoff de esta forma. Vamos a decir, el primer elemento que me encontré fue la resistencia 1. Entonces la resistencia 1 por la corriente, que no la conozco, corriente 1 vamos a poner, me da la diferencia de potencial. La regla BIR, la ecuación anteriormente que habíamos visto la semana pasada. Entonces, ahí yo tengo el valor del voltaje y va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque va desde un valor positivo a uno menor. Las resistencias son contraproducentes si van en la dirección de la corriente. Después me encuentro otra resistencia. También va a restar. Después sigo el camino y me encuentro con la batería que va a sumar. Y la suma total me da 0. Eso es lo que me dice la ley de Kirchhoff y encuentro una ecuación. Ahí obtendría yo una ecuación para poder resolver. Kirchhoff por sí solo no te resuelve los problemas, porque también tenemos que usar las leyes que ya vimos en la última clase, la serie paralelo, para poder encontrar la solución. Tendríamos lo que es en serie y la ecuación final, que sería la resistencia por la corriente igual a 9 volts. Con esas tres ecuaciones nosotros podríamos resolver el problema. Profesor, Podríamos, ¿sí? disculpe, ¿por qué es menos R2 si la corriente entra por positivo? Eso no, ¿Cómo? no- Es que ¿Menos ¿por qué? qué es menos R2I y no es más R2I? Ya. En el R2, la corriente va en este sentido, ¿sí o no? La corriente va para acá. Lo voy a poner con color morado. Ahí. En ese sentido, va de más a menos. Entonces, antes de entrar a la resistencia, estas cargas, estos electrones, tienen una cierta energía potencial que es grande. Así, no sé cuánto el valor, pero en comparación a lo que sale, es mucho más grande. Entonces, aquí tú tienes más energía y aquí tienes menos energía. Entonces, tu diferencia
potencial, tu diferencia potencial eléctrica, va a ser negativa, va a dar negativo, un valor negativo. Por eso, igual que en la resistencia 1, son negativas. Porque van a favor de la corriente, nuestro dedo va a favor de la corriente. Cuando nosotros hicimos el recorrido, este caminito por acá, vamos en la misma dirección de la corriente, entonces las resistencias van a ser negativas. Piensa también en la lógica de que la única forma que de cero, sabiendo que la batería en este caso, o lo que sea la pila, da una energía positiva, diferencial positiva, es que la resistencia den negativa. Que es al contrario, si ahora yo hago el mismo ejemplo, pero lo hago en sentido contrario. Voy a dibujarlo. Pongo la batería, pongo la resistencia y ahí. Pero ahora me voy desde este punto antihorario. Si me voy antihorario, cuando pase por la batería, voy de más a menos. Por lo tanto, es menos 9 volts. Porque es la regla de Kirchhoff. Y es la regla de las baterías. Si voy de más a menos, la diferencia es negativa. Pero después, cuando pase por la resistencia, tengo que fijarme en la corriente. Ah, la corriente va para acá. La corriente va en sentido horario. Entonces va de más a menos. Pero yo estoy recorriendo con mi dedo de menos a más. Por eso voy a cambiar R2 por corriente, positivo. Y cuando pase por la R1, también va a ser positivo. Entonces Kirchhoff se mantiene. Kirchhoff es independiente del sentido. Lo único que cambia es el valor de todos los positivos pasan a negativo y todos los negativos pasan a positivo. Pero la suma se mantiene igual. Y por eso las resistencias van a ser negativas. Negativas van a ser, tengo que saber en qué dirección va la corriente. Es sumamente importante saber la dirección de la corriente. Porque así yo voy a saber cuál es el más y cuál es el menos. Ya después, si recorro así, va a ser negativo. Y si recorro así, va a ser positivo. Porque tengo que calcular el delta B, que va a ser el potencial final menos el potencial inicial. Si voy en este sentido, va a ser de menos a más. Entonces va a ser positivo, porque me va a dar B final, va a ser mucho positivo menos 1 negativo, que me va a dar positivo. Y al contrario va a ser al revés. ¿Se entendió ahora? Sí, profesor. Gracias. Ya. Entonces, Kirchhoff dice eso, que yo, si tengo un circuito, independiente de cómo yo sea el circuito, vamos a dibujar aquí algo raro, voy a dibujar dos baterías, una así, una resistencia y una así. Kirchhoff me dice, toma cualquier camino, ya voy a tomar este, llega al mismo punto, voy a poner resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Fíjense que tengo dos baterías. Entonces no sé para dónde va la corriente, no sé si va para allá o va para acá. Entonces yo tengo que suponer. Después lo voy a calcular, pero vamos a suponer que va para allá, que la corriente va en este sentido. Entonces, después que yo supongo, digo, ya, ¿de dónde partí? Desde este punto, lo voy a poner en verde, de este punto que está acá. Y voy en el mismo sentido de la corriente. Entonces, como voy en el mismo sentido de la corriente, lo primero que me encuentro es la resistencia 1. Resistencia 1, corriente 1. ¿Por qué voy a poner corriente 1? Porque esta corriente se separa en dos, que ya habíamos hablado en la clase anterior. Y después se vuelve a juntar. Por eso la diferencia. Ya, recorro la primera resistencia, después sigo mi camino y me encuentro con la resistencia 2. También negativa. Pero por otra corriente. Después sigo mi dedo y me encuentro con una batería. Tengo que saber de cuánto es, pero voy a ponerle B2, nada más. Y va a ser, en este caso va a ser negativa la batería. ¿Por qué va a ser negativa? Porque voy de más a menos. Siempre que voy de más a menos va a ser negativo. Y si voy de menos a más va a ser positivo. Y por último, el B1. Esta batería. Ah, no, la resistencia, me faltó la resistencia. Menos R3
por corriente 1, porque vuelve a ser la misma corriente inicial, y después la batería 1. Y todo esto Kirchhoff te dice que tiene que dar 0. ¿Por qué te tiene que dar 0? Porque volviste al mismo punto. Entonces la diferencia tiene que dar 0. El inicial y el final, en ese punto valen lo mismo. Independiente si volviste, porque pasaste por todos los elementos. Entonces te sumaron y restaron y tienes que volver al mismo. Es como la analogía que habíamos dicho, que el elemento tiene como energía o dinero, las resistencias te restan, las baterías si están opuestas al revés te van a restar, pero para pasar esa batería te tiene que sumar. Entonces, si vuelve a dar la vuelta, tienes que de nuevo partir con lo mismo. Por eso la diferencia es 0. ¿Y para qué sirve todo esto? Porque conseguimos una ecuación. Conseguimos una ecuación más. Además de las que podíamos haber conseguido por resistencia en paralelo o en serie, podemos conseguir ahora otra nueva ecuación. La segunda regla, y por eso se llama la regla de las mallas, porque se forma como estos cuadrados y podemos coger cualquier camino, o a mí me gusta decirle la regla de los voltajes, porque basta recordarse que hay que sumar o restar los voltajes. Vamos con nuestro dedo y vamos sumando o restando los elementos que vamos tocando hasta volver al mismo punto y tiene que dar 0. Y la segunda ley o la segunda regla de Kirchhoff es la de los nodos que se conoce. ¿Qué es lo que dice? Y esa es súper básica, pero igual sirve. Para eso los tenemos que centrar acá, en este punto que está acá, en esta zona. ¿Por qué? Porque Kirchhoff a esta zona le llama nodo, a este punto. El punto en el cual se bifurca el camino. Acuérdense que ya habíamos hablado de eso en clase. En el punto donde se bifurca, donde se separa o se juntan caminos, se llaman nodos. Eso es un nodo. Y Kirchhoff te dice que lo que entra tiene que ser igual a lo que sale en corriente. Y esa es la ley de Kirchhoff, que ya la habíamos, como que es como casi obvio. Lo único que dice Kirchhoff es que lo que entra, que en este caso sería I1, la corriente 1, tiene que ser igual a lo que sale. La cantidad de elementos que entran tienen que ser los mismos que salen. Y esa es la ley de los nodos. Entonces, cada circuito va a tener más de un nodo, puede ser. En este caso, este circuito tiene 2. Y podríamos representarlos. ¿Y qué origina? Una ecuación más que nos sirve para poder solucionar los problemas. Kirchhoff no descubrió algo así como, si uno lo piensa, no descubrió nada tan importante. Porque basta con que uno hiciera muchos ejemplos y se iba a dar cuenta por sí solo de eso. Solamente Kirchhoff lo dio a notar y lo dio a conocer para la gente que no practicaba mucho. Y se le conoce como la ley de Kirchhoff. La ley de los nodos es como la más básica y en la que todos intuitivamente se dan cuenta. La de los voltajes ya era un poco más, pero igual se podía cualquier persona llegar a esa idea. Y esas son las únicas dos leyes. Y eso es todo. Eso es lo que descubrió Kirchhoff, sus reglas. Se llaman reglas por lo mismo, porque no es que haya descubierto una nueva ecuación o un nuevo tema. Es simplemente que vio un procedimiento más ordenado para poder resolver los problemas, que son las leyes de Kirchhoff. Entonces, podríamos considerar lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un circuito. Voy a poner una resistencia. Voy a dibujarla mejor. Vamos a usar la otra hoja. Ahí. Voy a dibujar esta resistencia que va a ser de 5 ohm. Después voy a dibujar esta resistencia que va de 5 ohm. Voy a dibujar después una batería de 4 volts. Después otra resistencia de 1 ohm. Después otra resistencia de 4 ohms. Y después
una batería de 12 volts y una resistencia de 1 ohm. Ya, espérenme un momento, voy a pausar. Entonces, tenemos el circuito y vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos este elemento en este circuito, que es el dibujo que les estoy mostrando acá, lo pueden anotar para que lo puedan ustedes desarrollar. Y tenemos estas dos baterías, vamos a considerar que pila o baterías que tienen 12 volts, aquí se me olvidó poner volts, y la otra de 4 volts. Y tenemos esa resistencia de 1 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 1 y 4. Y la pregunta sería hallar todos los potenciales y vamos a definir puntos. Hay que definir, vamos a considerar ciertos puntos. Vamos a calcular toda la información posible, ¿ya? Todo lo que podríamos calcular. Vamos a considerar este punto de acá. Este va a ser nuestro punto de origen. Esta esquinita de acá. Lo voy a llamar A. Lo voy a poner en azul. Y lo que quiero que en ese punto es que vamos a calcular primero por las leyes de Kirchhoff todos los potenciales y ver si podemos determinar la potencia. Entonces, lo que tendríamos que fijarnos es qué reglas podemos usar. Primero podríamos usar la que habitualmente sabemos por resistencia en serie o en paralelo. Nos daríamos cuenta de que esta resistencia y esta resistencia hacen una sola, que está en serie, y esta resistencia con esta resistencia hacen otra que están en serie. ¿Ya? El problema que nos podemos dar cuenta es que hay dos baterías que están en sentidos contrarios, que no hemos todavía practicado muy bien cómo hacer esto cuando encontramos más de una batería, pero ahora los podemos dar cuenta cómo poder resolver esto. Y para eso vamos a usar las leyes de Kirchhoff. Lo primero que podemos usar es la ley de las mallas. Hay una sola malla, que es la normal, que va por acá. Vamos a considerar que voy en sentido horario, con mi dedo. Y tengo que definir hacia dónde va la corriente. Entonces voy a definir más encima que la corriente va, que la que predomina es esta batería. Por lo tanto, la corriente va en ese sentido, horario. La corriente va por acá. Y como hay un solo camino, todos tienen exactamente la misma corriente. Entonces parto con el punto A. En el punto A, cuando voy recorriendo, voy a dibujar con azul, voy recorriendo el camino con mi dedo y me encuentro con la primera resistencia. La primera resistencia va de más a menos porque está a favor está en contra de la corriente. Disminuye, es una resistencia. Entonces va a ser menos 5 ohm por la corriente. Recuerden que para calcular el voltaje necesito la corriente por la resistencia. Entonces tengo la resistencia que son 5 ohm por la corriente. Después sigo el camino y me encuentro con la segunda resistencia. Nuevamente son 5 por la corriente. Negativo nuevamente porque va en contra. Después me encuentro la batería que son 4 volts. Negativo porque voy de más a menos. Después me encuentro con la otra resistencia nuevamente que va a ser 1 ohm por la corriente. Voy en esta. Después nuevamente me encuentro con otra resistencia que va en la misma, mi recorrido va en la misma dirección de la corriente. Son 4 por la corriente. Y me encuentro con la batería de 12 volts. Pero la batería de 12 volts es positiva. Porque voy de menos a más. Y por último, la última resistencia. 1 por la corriente. Y Kirchhoff dice que todo eso al volver al mismo punto me tiene que dar 0. Factor común, la corriente. Y me va a dar, y podría empezar ahí a poder juntar todos los términos que tienen corriente. Este, ese y este. Son todos negativos, entonces basta con que los sume.
5, 5, 5 y 1 me daría 16. Entonces me estaría dando menos 16. Y por el otro lado, sumaría, esto es el azul, por si acaso. Y por el otro lado, tendría que sumar los elementos que no tienen el i, que sería ese 12 menos 4, que me daría 8. Puedo despejar la corriente. Y me estaría dando 8 partido en 16. Y calculé la corriente. Fíjense que con la ley de Kirchhoff pude calcular la corriente sin usar la serie y en paralelo. Inmediatamente pude calcular que en esa malla, que en ese cuadrado, cuánto es la corriente que pasa. Y van a ser 0,5 amperes. Y calculé entonces la corriente. Ahora ya sé cuánto es la corriente. ¿Qué más puedo saber yo? A ver. Tengo la corriente, tengo las resistencias de cada uno, tengo todo, porque en cada resistencia tengo su corriente, tengo su resistencia, puedo calcular su voltaje. Entonces, ya con eso en mente, podría calcular la potencia. No la diferencia de potencial, sino que la potencia. ¿Se recuerdan que en una clase habíamos hablado de la potencia? Que era el voltaje por la corriente, o lo que también era corriente al cuadrado por la resistencia, en las últimas clases de la semana pasada. Entonces podríamos calcular también ese concepto en cada punto. Pero antes, ahora que tenemos la corriente, vamos a determinar el potencial en cada uno de los puntos. Vamos a considerar ciertos puntos. A ese va a ser el A, voy a borrar porque hay muchas rayas y muchos colores también, voy a borrar ciertos colores. Ahí. Tenemos el A, vamos a poner otro punto, vamos a considerar que este es el B, después vamos a llamar a este C, porque vamos a calcular mucho. Después, acá, el D, el E, el F. ¿Y por qué pongo? Porque quiero saber los puntos que están antes y después de una batería. Entonces los voy a poner con morado. Vamos a calcular los potenciales ahí, la diferencia en todos esos puntos. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Y hay que pensar en cada uno de esos puntos, va a ser de la siguiente forma. Vamos a partir con el último de nuestro ciclo, que sería este de acá. Vamos a considerar que recuerden que nuestro ciclo va recorriendo en este sentido. Va en ese sentido y recorre toda la malla. Entonces vamos a partir del último punto. El último punto, el voltaje en ese punto, quiero calcular cuánto mide el voltaje en ese punto, parado ahí en el caminito. Y el voltaje en ese punto, voy a poner el voltaje en G, va a ser, y tiene que ser, el voltaje del anterior, del F, del punto F, más lo que agregó la batería, que fueron 12. Entonces veamos, analicemos lo que estoy diciendo. Acá hay un electrón. Ese electrón tiene una cierta energía. ¿Cuánto es? No lo sé. Lo voy a llamar que tiene un voltaje F. Cuando pasa por acá el electrón, gana por medio de la batería, por esa diferencia de potencial, gana una cierta potencial, energía potencial eléctrica. ¿Cuánto va a ganar? 12 volts hasta llegar a G. Entonces estamos diciendo que en el punto G va a tener lo que venía del anterior más 12 que venían de antes. Ahora, para eso tendríamos que entonces calcular en cada uno de los puntos anteriores, o decir cuánto es el voltaje en cada uno de los puntos. Vamos a hacer exactamente lo mismo en A, en B, en C, en D y en E. El del A, el voltaje del A, va a ser el del anterior, que es G, que el anterior es G,
menos, porque hay una resistencia, menos el de la resistencia, que sería corriente por resistencia. ¿Cuánto vale esa resistencia? 1. Entonces, esa resistencia sabemos que valía 1 ohm. Pero ya tenemos la corriente. Acuérdense que vale 0,5. Entonces, yo ya sé cuánto vale todo este valor. 0,5 negativo. Pero lo voy a dejar ahí. Después yo puedo calcular en el punto B. El del punto B va a ser el del anterior y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, siempre en cada uno de los puntos va a necesitar el del anterior. En todos los puntos vamos a necesitar sí o sí conocer cuánto es el del punto anterior. Porque si no, no lo podríamos calcular. Y aquí viene que hay preguntas, o uno podría suponer, decir, imaginemos que en el F yo puedo conectar a tierra, que habíamos hablado en las primeras unidades sobre conectar a tierra. Lo que hace conectar a tierra, y ahora podríamos hablar más profundamente qué significa esto de conectar a tierra, es que cuando uno conecta a tierra, en este punto, solamente en este punto, estoy obligando a que el voltaje valga 0, que estoy diciendo que ese es mi 0. Eso significa conectar un circuito a tierra, que en ese punto mi diferencia potencial es 0. Es como decir cuál es 0. Eso significa en palabras muy simples, que no voy a profundizar porque este curso es algo básico. ¿Qué significa conectar a tierra? Conectar a tierra estoy obligando que en mi circuito estoy diciendo dónde va a ser mi 0, en mi diferencia potencial, o cuándo, en qué punto mi potencial vale 0. Entonces, como en ese punto estoy diciendo que es 0, yo puedo calcular de los demás puntos. ¿Cómo? Porque yo ya sé que en mi punto F vale 0. Entonces yo sé que esto vale 0. Y puedo conocer el punto G. Si conozco el punto G, puedo saber cuánto vale el punto A. Porque sería los 12 menos el 0,5. Me daría 11,5. Y así puedo calcular todos los puntos. Fíjense que con solo saber uno, o también en la prueba o en las pruebas, uno le puede, basta con calcular con un voltímetro, y basta con que ustedes calculen en un punto y sepan su voltaje y saben el del resto, por las leyes de Kirchhoff. Y puedo saber todas las leyes. Entonces, esa es como la moraleja de Kirchhoff también, que basta con que tú sepas un punto y tú basta con que vayas recorriendo y sabes si suma o resta un elemento. Si yo conozco cuánto es voltaje en un punto, imaginemos 5 volts, y yo sé que pasa por una resistencia o por una batería, yo puedo saber el voltaje en este nuevo punto. Porque tendría que restarle o sumarle los elementos. ¿Cuánto da para encontrar el voltaje del nuevo punto? Esa es también es una sutileza que uno puede entender de Kirchhoff, lo que te va diciendo. Ahora, volviendo a la idea anterior, nosotros se recuerdan que en la clase anterior y las semanas pasadas hablábamos sobre la potencia, que era esto que estaba acá, que era lo que consumía o lo que daba un elemento. Entonces, cuando queremos calcular la potencia, estamos hablando de que si el elemento da las baterías o quita. Ejemplo, para esta batería de 12 volts, la batería de 12 volts, yo puedo calcular su potencia. Necesito saber la corriente, que era 0,5, y su voltaje, que son 12. Y ahí yo puedo saber su potencia automáticamente, 6 watts. Pero nuevamente, para yo calcular potencia necesitaba la corriente. Y si hubiéramos hecho el método anterior, de serie o paralelo, iba a ser mucho más largo. Y con Kirchhoff salió en una sola ecuación, salió inmediatamente la corriente. Por eso Kirchhoff de repente igual soluciona las cosas, porque es más fácil de calcular las corrientes. Y por eso podemos calcular las potencias. También podríamos calcular la potencia de la segunda batería, que era de 4 volts. Entonces sería 4 por 0,5, que serían 2 watts. O podríamos calcular las pérdidas, porque imagínense, esta batería me está dando 6 watts. La otra batería está... ¿Cuánto es la de la segunda batería? Esta potencia iba a ser 4 por 0,5. 2 watts.
Entonces, si se dan cuenta, una batería está dando, la que tiene mayor está dando, pero la segunda no está dando, está alimentándose. Es como que estamos alimentando la batería, no está dando potencial, está recibiendo potencial. Entonces, ¿cuánto me sobra? 4 watts. Esos 4 watts, ¿hacia dónde se van a ir? Hacia la resistencia. Y si yo calculo el potencial de cada una de las resistencias, si yo calculo el potencial de la resistencia 1 por la corriente al cuadrado, porque es la otra forma de calcular, recuerden, la potencia, si tengo la resistencia. Si sumo, fíjense, si sumo toda la resistencia, 1 más 5 más 5 más 1 más 4, me daban 16. Y 16 por 0,5, ¿cuánto me está dando? A ver, ¿está bien? Ah, y son al cuadrado, se me olvida que es el corriente al cuadrado. Entonces son 16 por corriente al cuadrado. 0,5 al cuadrado. Entonces me estaría dando 4. Los 4 watts que faltaban. La primera batería te está dando una potencia, la de 12 volts, de 6 watts. La segunda batería te está consumiendo 2 watts y no puede sobrar ni faltar. El resto estaban yendo hacia la resistencia, 4 watts. Entonces uno puede ahí hacer todos los cálculos, puede entender de mejor manera gracias a Kirchhoff esta idea. Uno, más adelante, también puede calcular lo que es los gráficos de potencia en posición. Podríamos calcular las potencias dependiendo de los puntos. El punto A podríamos llamar el A, el B, el C, el D, el E y el F, que teníamos ahí en el mismo anterior, el A, B, C. En el A nosotros habíamos dicho que cuánto daba para el punto A dónde está la solución, daba 11,5. Entonces le vamos a decir que esto era 11,5 volts. Después puedo calcular el del B. El del B iba a ser el anterior menos el de la resistencia. Entonces va a ser 11,5 restándole el de esa resistencia, que sería 0,5 la corriente por la resistencia que son 5 ohms. Me estaría dando 9 volts. Entonces en el punto B son 9 volts. Entonces en el punto B, ahora yo sé que es más bajo. Y yo puedo dibujar como el gráfico. Porque desde A hasta el B sigue teniendo el mismo hasta que pasa por la resistencia y como que baja. Podría decir que como que bajara un poco por ahí. Y va pasando ahí. Y podría calcular el punto en cada uno y ahí tengo el gráfico de voltaje en posición del circuito. Es los gráficos que uno ve en el osciloscopio de repente puede medir o interpretar y ver en qué punto tiene mayor voltaje o menos voltaje. El que va a tener menos va a ser el que estaba a tierra, que es 0, el F. Entonces en el punto F nosotros los vamos a encontrar que hay un 0. Y el que va a tener mayor era el punto G, falta un G acá, que es el que recibe toda la batería, los 12 volts. Entonces el punto G tiene 12 volts. Después baja por el A y cada uno de los puntos, la resistencia y la batería, lo único que hace es que baje. ¿Cuánto baja es lo que tenemos que calcular? Y uno ahí puede tener el gráfico. Entonces, eso es lo que nos decía un poco lo que eran las leyes de Kirchhoff, o la idea general de lo que es Kirchhoff. Podríamos hacer otro. Imaginemos ahora que tenemos... vamos a hacer acá una resistencia. Acá vamos a poner otra resistencia. Y aquí voy a poner una batería de más a menos. Aquí los voy a volver a unir. Y aquí voy a poner una resistencia. Y aquí de menos a más. Esta va a ser de 12 volts. Esta va a ser de 5 volts. 2 ohm. 4 ohm. 3 ohm.
Espérenme un rato, vengo hasta ahí. Entonces, tenemos este circuito y podríamos calcular lo que habitualmente podemos preguntar. Determina la corriente, que es lo más básico, determinar la corriente del circuito. Nos damos cuenta que si consideramos que la corriente va por acá, se bifurcan dos caminos. Un camino por acá, un camino por acá, pero después nuevamente se vuelven a unir. Entonces tenemos esos valores de corriente. Corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Y cuando apuntamos a calcular la corriente, realmente vamos a calcular tres corrientes. Primero, la ley del nodo de Kirchhoff. Podemos considerar ese nodo que está ahí. Que lo que entra, imaginamos que la corriente va en este sentido. Lo que entra, que sería la corriente 1, va a ser igual a la suma de lo que sale. O la suma de lo que sale es igual a lo que entra. Ahí tenemos una ecuación. Y después podríamos considerar el de las mallas de Kirchhoff. Vamos a considerar para el de las mallas el más grande, que sería este morado, esta malla. Entonces, y vamos a partir de un punto que sería, no sé, el de por acá, antes de la batería. Entonces, la segunda ley, la ley de la batería, del voltaje, me dice 12 volts positivo, yo lo considero positivo, menos los 2 ohm por la corriente 2, porque está en la corriente 2, menos 5 volts, porque la batería está al revés, va de más a menos, menos 3 de la resistencia que está acá por corriente 1. Y la suma me tiene que dar 0. Entonces ahí ya tengo otra ecuación. Fíjense que tengo dos ecuaciones y tengo tres incógnitas. Entonces, nos falta una tercera ecuación. Podríamos simplificar. Ejemplo, podríamos ver cómo reordenar un poco los valores. Ver si se pueden reordenar. Pero lo podemos fijar en lo siguiente. Este I1 es igual a I2 y 3. Entonces podría reemplazar. Pues yo sé que I1, la corriente 1, es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Entonces podría reemplazarlo y dejar todo en función de esas corrientes. Y también ordenar un poco los términos, que estaba diciendo este 12 y este 5, y me quedaría un 7. Después me quedaría este I2 por 3, porque un I2, recuerden, una suma, me estaría dando menos 5 I2. Y después este I3 por 3 me daría menos I3. Transformé el I1 por la ecuación, junté las dos ecuaciones. Reemplacé, voy a poner con color más morado, reemplacé este término I1, lo reemplacé por esos dos. Ahí. Y me da esa ecuación. Entonces aquí ya tengo una ecuación con dos incógnitas. Ahora podríamos hacer exactamente lo mismo, aplicando nuevamente la ley de las mallas, pero vamos a usar otra malla. Eso es la ventaja que tiene Kirchhoff, que uno puede usar tantas mallas quiera. Podríamos considerar esta malla ahora, la café, que va por acá adentro. Esa malla nuevamente pasa por una batería de 12 volts, pero ahora se pasa por una resistencia de 4 ohms. Entonces, menos 4 ohms por la corriente 3. Después pasa por la resistencia de 3 ohms, pero por la corriente 1 nuevamente. Y eso me tiene que dar 0. Nuevamente, podría decir que la corriente 1 es igual a corriente 2 y corriente 3. Entonces, podría reemplazar. Esto es 12 volts. Entonces, ¿qué puedo obtener? 12 menos, ¿cuánto va a ser este? El I3 se multiplica por 3, menos 4, menos 7. ¿Estaría bien? Sí.
menos 7 y 3. Y el I2 me estaría dando menos 3 y 2. 0. Y ahí tendría mi otra ecuación. Entonces, ahora que tengo estas dos ecuaciones, yo las podría juntar. Porque basta con que sume o reste para eliminar uno de los I3 o el I2 y podría obtener el otro valor. A lo que voy a lo siguiente. Pesco la ecuación número 1. 7 menos 5 y 2 menos 3 y 3 igual 0. Y la segunda ecuación, 12 menos 7 y 3 menos 3 y 2. Voy a cambiar el orden porque para que queden todo arriba en la misma columna. Sería 3 y 2, los I2 primero y después los I3. Y me pregunto, ¿por cuánto tengo que multiplicar a cada uno para que tengan el mismo I2? Voy a considerar los I2. Entonces al primero lo tengo que multiplicar por 3 y al segundo multiplicar por menos 5. Entonces me queda 3 por 7, 21, menos 15 y 2, menos 9 y 3. Y el segundo me queda 12 por 5, que sería 60, negativo, más 15 y 2, y más 35. Y ahora sumo los números con los números, los I2 con los I2 y los I3 con los I3. Y los ceros con ceros sumo. Entonces me estaría dando 60 menos 21, 39, 0 y 35 menos 9, 26. Entonces puedo despejar el I3. El I3 va a ser 39 partido en 26. Y obtengo la primera corriente. Si tengo la primera corriente, tendría que hacer otra malla más. Podría ser la tercera malla, que estaba acá, para obtener el I2. Y si obtengo el I2, porque va a depender solamente, fíjense, del I2 y el I3, podría obtener después con el I2 y el I3 el I1 y se soluciona el problema. Entonces, son miles de formas que uno puede calcular. Fíjense que los da positivo. Si los da positiva, dice que estaba bien en cómo pensamos en la dirección de la corriente. Porque si lo hubiera dado negativo, si este número hubiera dado negativo, nos está diciendo que no va en la dirección que nosotros pensamos, que va en contra. Eso es lo único que significa negativo en la corriente. Que nuestra suposición estaba mala, que iba en el otro sentido. Y ahí uno puede calcular el problema. Este problema se los voy a dejar para que ustedes terminen, para que practiquen un poco, para que puedan resolver las corrientes y puedan calcular cuánto vale la corriente I2 y I1. Mañana vamos a retomar este ejemplo y lo vamos a terminar, pero igual me gustaría que ustedes lo hicieran, que así practicaran. Y mañana vamos a hablar de estos nuevos integrantes que vamos a agregar, que serían los condensadores, para terminar. Lo que es un condensador y en la realidad cómo medimos todo esto, cómo medimos las corrientes, y vamos a hablar del voltímetro o el multímetro o el amperímetro y cómo funciona. ¿Ya? Lo estaríamos viendo mañana. Cualquier cosa pueden mandar correos y mañana terminaríamos el contenido para el certamen de la próxima semana. ¿Ya? Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.